¿cuándo nosotros daremos el paso que nos falta? Los invito a que leamos Mateo capítulo 7, versículo 13, en el cual nos dice lo siguiente para comenzar la reflexión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. El título de la reflexión del día de hoy es ¿cuándo nosotros daremos el paso que nos falta? Teniendo un poquito claro que muchos deciden no dar el paso indefinitivo, que es aceptar al Señor, su señorío, que es nuestro Salvador, que es la única esperanza. Eso nos lleva a solo transitar por el camino ancho, por ese camino espacioso, pero que va directamente a la perdición. Toda persona que tiene, o sea, a lo mejor todas las personas deben comprender que para salir del camino que nos lleva a la condenación, nosotros necesitamos dar un paso de fe, que es creer y confesar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador de nuestras vidas. Así nosotros lo leemos en el libro de Romanos, capítulo 10, en el versículo 8 al 11, en el cual nos dice lo siguiente: mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó desde los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Comprendamos que Dios envió a su Hijo unigénito ¿para qué? Para buscar y salvar a los pecadores, a nosotros, a los que estábamos perdidos, o para los que están perdidos en este momento y no han aceptado, no han dado este paso de fe de aceptar el señorío y la salvación que nos da, la protección que nos da el Señor. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos una nueva posición con Dios, delante de Dios. ¿Cuál es esa nueva posición que nosotros logramos al aceptar, confesar al Señor como nuestro Salvador, como nuestro protector? Es lo que nos dice Juan capítulo 1, 12, que es lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dejar de ser una criatura creada por Dios. Cuando nosotros damos ese paso de fe tan importante de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos acepta como sus hijos, como hijos suyos. En el libro de Romanos 8, 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Desde el momento que nosotros recibimos y confesamos a Jesús como nuestro Salvador, para nuestro Dios ya dejamos de ser extraños. No somos extranjeros. Él ya no nos ve como esclavos, no nos ve como sirvientes, sino que el Señor, cuando aceptamos a su Hijo, que fue enviado para nosotros, para que nadie se pierda, Él ya comienza a vernos como parte de su familia. Somos familia de Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en el libro de Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19, nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es ser miembro de esa familia! ¿Qué significa advenedizo? Cuando dice ya no sois extranjero ni advenedizo. La palabra advenedizo quiere decir que es que una persona que llega a ese lugar
a una posición que no le corresponde, que llega a un lugar que se considera extraño para esa persona. Ya dejamos de ser extraños, ya tenemos el acceso, ya tenemos la posición para llegar a ese lugar. Advenedizo significa que no. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos salvación y vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así como lo expresan las palabras de nuestro Señor, cuando escuchamos el Evangelio, lo creemos y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, recibimos dos cosas muy importantes. La salvación, es decir, ya no sufriremos la condenación eterna en el infierno, y otra cosa que recibimos al escuchar su palabra, al escuchar su evangelio, al aceptar a su Hijo, es que tenemos la vida eterna. ¿Qué quiere decir vida eterna? Estar para siempre con el Señor en los cielos, disfrutando de su presencia para toda la eternidad. Esos regalos extraordinarios se reciben: salvación, vida eterna, escuchando su evangelio, creyendo en su Hijo. Es necesario para esto, sí, tener claro que la salvación y la vida eterna no se pueden obtener por otro medio. Solamente se obtienen a través de Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 12, nos dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero si yo ya soy salvo, si ya somos hijos de Dios, ¿cuál es el paso entonces que nos falta en nuestra vida? Todo cristiano debe dar el siguiente paso de fe, que es rendirnos a su voluntad, o sea, rendirnos a la voluntad del Señor. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos dice, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ti, por mí, por nosotros. Entonces, escuchamos su palabra, creemos en su evangelio, aceptamos a nuestro Señor, a Jesucristo, como que es el Señor de nuestra vida, que es nuestro Salvador, que resucitó de entre los muertos. Luego de eso, ya somos parte de la familia, pero ahora nos queda ese otro paso que es fundamental en la vida de todo cristiano, que ya ha recibido su palabra y que ya ha aceptado al Señor en su corazón como Salvador, como Señor, que es empezar a hacer la voluntad de Dios. Este es el paso de fe y obediencia que muchos cristianos en algún momento no queremos dar. ¿Por qué no queremos dar este otro paso? Si bien a lo mejor creemos que el otro es más... Los tres son muy importantes. Pero es fácil empezar a ir a una iglesia, empezar a escuchar el evangelio, congregar todos los domingos, los miércoles, los lunes. Es fácil decir esa oración de fe ante el público, en privado, adelante en el púlpito. Es fácil decir esa oración, yo recibo al Señor como mi Salvador. Es fácil, hermano. Yo esa oración sin sentido en mi corazón la hice más de alguna vez en mi crecimiento espiritual, pero no estaba realmente aceptando al Señor. ¿Por qué? Porque este tercer paso, que es rendirnos a la voluntad del Señor, es la que comprueba para mí que tenemos estos dos primeros pasos. Ya hemos dado uno, escuchamos su palabra. 2, hemos recibido al Señor. 3, ahora busco hacer la voluntad de Dios. Y ese paso es el que muchos de nosotros
nos cuesta dar o nunca damos. ¿Por qué? Porque dar ese paso significa que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, pero no queremos seguir, no queremos dejar todas las cosas que nos dice el Señor que dejemos para hacer su voluntad. Dar este paso de hacer la voluntad de Dios significa que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, pero queremos seguir siendo nosotros mismos los señores de nuestras vidas, haciendo lo que nosotros queremos. O sea, seguimos al Señor, seguimos el Evangelio, hacemos la oración, recibimos, creemos que el Señor decimos, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Pero al mismo tiempo ahora queremos todo eso, pero la voluntad, hacer la voluntad del Padre que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Debo hacer morir los deseos de la carne y empezar a querer hacer los deseos del Espíritu. Al no hacer la voluntad del Padre, yo quiero estar con el Señor sin dejar de hacer mis cosas, o sea, haciendo mi voluntad. Es un detalle muy grande, el no querer hacer la voluntad de Dios, al haber recibido el Señor está haciendo un cambio en mi vida, y para que ese cambio se materialice en este plano, yo debo empezar a buscar hacer la voluntad de Dios y no la mía. Muchos cristianos son tortas no volteadas. ¿Dónde dice eso, tortas no volteadas? Que no han querido pasar, no han querido pasar de ser un convencido a ser un convertido. Oseas, profeta Oseas, capítulo 7, versículo 8, nos dice ahí, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue una torta no volteada. Ser una torta no volteada significa ser un cristiano que en cierto sentido es obediente, pero todavía resiste en su vida algo, un grado de rebeldía. Queremos al Señor, congregamos, pero nos falta el tercer paso, buscar hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque seguimos. El mundo y sus placeres aún forman parte de nuestras vidas. Sus prioridades, nuestras prioridades no van conforme a las de Dios. Nuestras vidas, tu vida, no produce frutos porque Dios no estás haciendo hacer la voluntad de Dios. Y nosotros, ¿cómo podemos dar ese paso de fe? ¿Cómo nosotros podemos dejar de ser convencidos a ser verdaderos convertidos por el Señor? En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 22 al 24, nos dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, antes de recibir al Señor, antes de hacer esa oración, antes de recibirlo en tu corazón, en lo privado, en lo secreto, a lo mejor en algún altar, antes, o sea, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Lo que nos dice aquí el texto solamente puede ser visible por medio de nuestro crecimiento espiritual. ¿Y cómo se crece espiritualmente? Invirtiendo tiempo para estar con Dios. La palabra de Dios nos declara que con la ayuda de nuestro Señor, con la ayuda de Dios, que Él va a producir en nuestro corazón el querer como el hacer. Porque somos renovados a través de su Espíritu. ¿Cómo somos renovados a través de su Espíritu? Creciendo espiritualmente, invirtiendo tiempo en el Señor, leyendo su palabra, yendo a congregar, realizando sus estatutos. El Señor, cuando produce en nuestro corazón el querer como el hacer, como lo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Estás dispuesto el día de hoy a dar ese
paso de fe que te falta? Te invito a que leas el Salmo 40, versículo 12, en el cual nos dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esto fue Bienaventurados Podcast. Que Dios los bendiga. Gracia y paz a sus vidas. Chau, chau, chau.